Hola, hoy aprenderemos un poco acerca del texto. En, este, en esta página encontraremos información acerca del texto que debemos tener en cuenta a la hora de escribir. Debemos recordar que todo texto pues, es una unidad producida por un hablante que persigue una intencionalidad comunicativa. Hay que considerar que existen unos elementos que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, el contexto, en donde hay unos factores que son extralingüísticos, es decir, que están por fuera del hablante, y unos lingüísticos, que hacen referencia al conocimiento que el hablante tiene de la lengua. En ese caso, debemos considerar que hay unos componentes que se denominan categorías gramaticales y la principal a considerar es el verbo. ¿Por qué? Porque el verbo es el que determina nuestra intencionalidad comunicativa. Y en síntesis, el verbo es el que nos ayuda a contextualizar las ideas. ¿Ven? Eh, Debemos considerar también que dentro de estas categorías los adverbios son fundamentales para que lo que expresamos con verbos sea todavía mucho más preciso. Bueno, también hay que considerar que como es una unidad producida por el hablante, esa unidad producida por el hablante surge en una situación comunicativa determinada, lo que se denomina pues intencionalidad. Si yo quiero preguntar, si yo quiero expresar emociones, si yo quiero eh, objetar, dar una opinión, eso se denomina intencionalidad. Y eso da lugar pues a diferentes clases de textos. Por ejemplo, si quiero hacer una opinión, pues en un ensayo lo puedo hacer. Ahora, ¿qué requiere el texto? El texto requiere considerar dos propiedades textuales que son inseparables, la coherencia y la cohesión. La coherencia lo vamos a entender también como la lógica, por eso decimos que es una sucesión de elementos, es decir, que la coherencia representa el orden que pueda tener aquello que se expresa. ¿Mm? Entonces, esa sucesión de elementos integran un todo y ese todo pues es ordenado. Por eso también se le denomina lógica. Para que exista coherencia debe haber cohesión. Es decir, aquí ya hablamos de la propiedad de adhesión. Si yo quiero llegar a ser coherente y ordenado, debo considerar unos elementos que me ayudan a esa coherencia, que son conocidos como los marcadores discursivos, ¿sí? Que establecen lógicas, relaciones y argumentos, junto con unos mecanismos de cohesión, que son la correferencia, la elipsis y la sustitución. Esto a grandes rasgos, esto a grandes rasgos, en rasgos generales. ¿Sí? Por el momento, pues es todo lo que vamos a ver de este cuadrito. Vamos a considerar que nuestros textos, principalmente para que empiecen a tener claridad, deben surgir de una intencionalidad que debemos tener clara, que debemos tener conocimiento de la lengua, ¿sí? Para saber utilizar esas categorías gramaticales y que aquí pues simplemente se enuncian dos de ellas porque también tenemos preposiciones, adjetivos, artículos, interjecciones, ¿m? Que nos llevan a considerar pues las propiedades que se necesitan. Más adelante estaremos ampliando esta información. Muchas gracias por su atención.